no daré mi nombre real. En los ranchos chicos todo se corre como pólvora, quien bebe, quien debe, quien se mete con la mujer ajena. Y lo que voy a contar todavía podría costarme trabajo, amistades o, peor, que me tilden de mentiroso. Prefiero que me llamen Julián, como llamaban a mi bisabuelo cuando quería pasar desapercibido en las cantinas de Paso. Crecí entre lomeríos secos en la línea que divide Zacatecas y San Luis Potosí, donde los nopales parecen soldados desparramados y el polvo se mete en los dientes. Nuestro caserío se llama La Breña Vieja, 15 casas, una capillita, un salón ejidal con techo de lámina y 2 norias ya a punto de rendirse. Vivimos de chivos, algo de maíz de temporal y, cuando hay suerte, jornales en ranchos grandes. El mezcal corre fácil. La violencia también. En mi familia hay una historia que todos conocen pero nadie cuenta completa, la de la lumbre. Así, sin más. No dicen fantasma ni demonio, dicen que es una luz que se mete donde huele a pleito. Mi abuela juraba que su padre la vio en 1947, la noche que casi mata a un vecino durante la fiesta de San Isidro. Dicen que un niño con un candil a su lado se le paró enfrente y lo llamó por el nombre que detestaba. Él cayó de rodillas, tiró el cuchillo y al amanecer tenía las palmas ampolladas como si hubiera agarrado carbones. Después de eso dejó de beber. Esa parte siempre la contaban con media sonrisa, como anécdota moral. Lo que omitían era que el vecino apareció días después con la cara tiznada y sin poder hablar. Le quedó la lengua dura hasta que murió. Yo crecí oyendo retazos, nunca la versión entera. Cada vez que preguntaba, me decían que no anduviera de curioso. Cuando cumples 18 en La Breña Vieja, la curiosidad se mezcla con cerveza caliente y machetes recién afilados. Salto al año 2023. Sequía brava. Los chivos estaban flacos y los hombres irritables. El 1 de mayo, después de arreglar una cerca, nos juntamos 4 a tomar en el corralón de Eustacio. Mezcal de olla, sin etiqueta, directo en botellas de refresco. A la tercera vuelta ya discutíamos quién no cumplía en las faenas de agua. Yo, caliente, acusé a un primo de quedarse con más riego para su parcela de forraje. Él se rió. Sentí que me escupía en la cara. Le empujé. Él me regresó un manazo en la quijada que me hizo ver chispas. No debía pasar de ahí, pero yo traía dentro todo el coraje que dejan las cosechas perdidas. Fui por mi machete a la camioneta. Los otros 2 nos separaron. Dije que era broma, que estaba borracho, pero por dentro hervía. Me juré que lo iba a hacer sangrar aunque fuera un corte chico para dejarle recuerdo. Oscurecía. Los demás se subieron a una troca y arrancaron rumbo al camino principal. Yo fingí ir detrás, pero corté por el arroyo seco para atajarlos más adelante. El cielo estaba limpio, cada estrella parecía un clavo helado. El polvo crujía bajo las botas. A medio arroyo escuché un tintineo suave, como vidrio chocando. No era la troca. Giré. Allá, entre los huizaches, flotaba una luz chiquita, azulada. Pensé en una luciérnaga, pero en mayo casi no salen. La luz subió a la altura de un rostro. Me acerqué 2 pasos. Vi la silueta de un niño descalzo con sombrerito de paja rota y un zarape corto. Sujetaba un candil hecho con un frasco de medicina y alambre, la mecha brillante como soldadura. Lo raro, no proyectaba sombra ni sobre él ni sobre el suelo. ¿Te perdiste, chamaco? Alcancé a decir. Nada. El niño ladeó la cabeza. Sus ojos eran demasiado oscuros. El candil tembló, pero el viento en el arroyo iba en dirección contraria. Me invadió un olor agrio, mezcla de aceite quemado y cuero chamuscado. Recordé historias de burros que ardían solos en los potreros después de tormentas secas. Recordé a mi abuela callándose a media frase cuando yo preguntaba por la lumbre. Quise retroceder. El niño ya estaba más cerca, sin haberlo visto caminar. Su rostro cambió, debajo de la piel de chamaco asomó, como a trasluz, la cara arrugada de un hombre que había trabajado sol y sal toda su vida. Tenía una cicatriz vertical en la frente. La misma que vi una vez en una foto borrosa del bisabuelo Julián. No vengas con filo, dijo la voz, grave, sin mover labios.
Sonó en el aire, no en sus cuerdas. Yo, no, intenté guardar el machete. El brazo no obedeció. El candil subió más y la luz se volvió dura, casi blanca. Todo ruido murió, grillos, viento, el motor lejano de la troca. El silencio tenía peso. La voz volvió. Las manos que abren riegos cierran gargantas cuando se calientan. ¿Cuál vas a cerrar hoy? Mi quijada latía donde me habían pegado. Imaginé la hoja entrando en el antebrazo de mi primo. Esa imagen no era mía, la luz me la estaba metiendo. Sentí un tirón en el estómago, como cuando te jalan con lazo. El machete se alzó solo, mi muñeca hecha garfio. Luché por bajar el brazo. No pude. El niño dio un paso y quedó a medio metro. El candil iluminó mis manos. Las líneas de la palma comenzaron a burbujear, hinchándose rojas. El dolor entró despacio, como agua hirviendo sobre cuero mojado. Olía a pelo quemado. Yo gritaba pero sin voz. Suelta, ordenó la nada. La empuñadura se me resbaló, el machete cayó en la arena del arroyo. No dejó marca de filo, solo un hoyo negro como ceniza comprimida. El niño lo recogió sin agacharse, la hoja subió sola hasta flotar horizontalmente frente a mí. Por un segundo vi, reflejado en el acero, al bisabuelo joven con la misma cicatriz en la frente. Detrás de él, hombres reunidos bajo un mezquite y una cantimplora de mezcal. La escena parpadeó y fue reemplazada por otra, mi padre de 20 y tantos, borracho, golpeando la puerta de la casa de mi madre antes de largarse para siempre. No quería seguir viendo. Cerré los ojos y recé lo que me vino, un Padre Nuestro mal dicho, la oración de la Santa Cruz que mi abuela murmuraba contra malas sombras, y un perdón en voz ronca dirigido a quien fuera que me escuchara, a mi primo, a mi bisabuelo, a mi padre, a mí. El dolor subió al máximo y luego se cortó en seco. Abrí los ojos. El niño ya no estaba. El machete, tampoco. Solo quedó el frasco candil en el suelo, apagado, pero todavía tibio. La arena alrededor se había vidriado, como cuando un rayo pega y funde. Mis palmas ardían, las líneas se habían convertido en surcos negros, cruzándose como acequias vistas desde el cielo. Caminé tambaleando hasta el camino. Mis amigos habían parado la troca unos metros adelante porque una llanta se les había bajado sin explicación. Me vieron llegar pálido, con las manos a la vista. Uno dijo que parecían quemaduras de soplete. No conté nada. Dije que me caí en la fogata. Nadie preguntó más, el mezcal hace discretos a los hombres. A la mañana siguiente fui a buscar el machete. Encontré el hoyo, pero no la hoja. En su lugar, enterrado a medias, había un cuchillo oxidado de mango viejo, con iniciales JL grabadas a golpes de clavo. Mi abuela, al verlo, se puso a llorar sin explicación. Dijo que era del bisabuelo y que lo habían perdido en la fiesta donde Dios lo enderezó. Desde esa noche dejé de beber. No por miedo a volver a ver la lumbre, sé que la volveré a ver, sino porque entendí lo que se cobra. En junio la sequía empeoró y los pleitos por el agua casi revientan la comunidad. Cada vez que la discusión sube de tono en el salón ejidal, siento cosquilleos en las palmas, si alguien avienta un insulto, se vuelven brasas. Nadie nota cuando meto las manos a los bolsillos y aprieto hasta que el ardor baja. En noviembre, durante la matanza de chivos, un vecino nuevo llegó tomado y empezó a presumir un cuchillo cromado. Lo agitaba cerca de todos. El ambiente se tensó. Yo olí, entre sangre fresca y humo de ocote, ese mismo tufo a cuero quemado. Miré al corral, una lucecita azul palpitaba sobre la pila de sal. Le pedí al vecino que me vendiera su cuchillo para la foto. Me lo dio riéndose. Lo envolví en costales y lo guardé donde nadie pudiera alcanzarlo con coraje. La luz se apagó. Mis palmas dejaron de arder. No sé qué sea la lumbre. Algunos dicen ánima de muerto injusto. Otros, castigo de Dios para los rijosos. A mí me parece más vieja que cualquier nombre. Entiende de rencores heredados como entiende la tierra de sequías, los guarda, los fermenta y los suelta cuando alguien le arrima chispa. Si llevas filo y odio, te lo devuelve con fuego. Si bajas las manos, te marca pero te deja caminar.
Miro mis palmas ahora mismo mientras escribo esto a la luz de una lámpara de batería. Los surcos negros ya no duelen, pero cada línea conserva el brillo de metal quemado. Son mi recordatorio de que los hombres de rancho no solo heredan tierra ni deudas, heredamos temperamentos que, mezclados con alcohol, prenden más rápido que rastrojo. Si alguna noche cruzas un arroyo seco y ves una flama azul quieta en contra del viento, escucha tu propio pecho. Si late con ganas de pleito, estás a tiempo. Guarda el machete. Humedece la boca con agua, no con mezcal. Habla bajo. Retrocede. Esa luz no persigue cobardes, busca a los que creen que la sangre ajena arregla humillaciones. Yo la vi. Me marcó. Y mientras en la breña vieja haya hombres tercos, sé que la lumbre de rancho seguirá apareciendo, esperando a que alguno no baje la mano. Ojalá no seas tú. Hijos de la niebla. Yo nací en 1972 en un caserío llamado Puerto de la Niebla, recostado sobre los lomeríos altos de la Mixteca oaxaqueña. En aquel tiempo no llegaban carreteras, ni luz eléctrica, ni radios, solo el rumor constante del viento que traía olor a enebro y a tierra mojada. Éramos 86 habitantes contados, todos emparentados de algún modo y todos temerosos de los cerros que nos cercaban como un corral de gigantes. Mi abuela Antonia repetía que en los montes vivían nosotros, sombras viejas que se alimentaban de promesas rotas y favores mal pagados. La historia que voy a relatar sucedió en 1993, el año en que el cometa Shoemaker-Levy todavía no se estrellaba contra Júpiter y un eclipse parcial oscureció varias regiones del sur. Yo tenía 21 años y criaba cabras junto a mi compadre Benigno. Aquel enero, sin luna y con heladas que quebraban las pencas de maguey, llegó al caserío una mujer de rostro insomne llamada Isidora. Venía de San Mateo del Trueno, un poblado abandonado después de una epidemia de cólera. Se instaló en una choza de tapial, a la orilla del arroyo seco. Decían que buscaba quietud, aunque su mirada revelaba lo contrario, un hambre antigua, distinta al hambre del cuerpo. Isidora trabajaba poco el campo. La veíamos cada atardecer caminar hasta el Peñón del Coyote, una piedra enorme que sobresalía en la cumbre más alta. Allí, según la tradición, se alzaban los humeros, remolinos de neblina que se forman cuando el aire caliente choca con el frío de las cañadas. Los viejos advertían que esos remolinos son puertas, si les hablas, contestan, si les prometes algo, lo cobran. Yo la observaba sin ser visto, intrigado por sus visitas diarias. Ella alzaba los brazos y, aunque el viento me arrebataba las palabras, alcanzaba a distinguir su ruego: niebla blanca, niebla mía, préstame un aliento que me acompañe de día, que no me beba, que no me pegue, que no me mienta, que nunca se vaya. En una comunidad tan pequeña las historias maduran rápido. Pronto corrió el rumor de que Isidora hablaba con algo que no se ve. Benigno bromeaba, para espantar el miedo, con que la forastera buscaba marido entre los espíritus. Nadie se atrevía a confrontarla, el respeto al misterio se impone donde la noche pesa más que la razón. A mediados de marzo apareció un desconocido. Se presentó como Tomás, arriero de Tepemezquites, y cargaba un burro sin marca. Dejó su mula en el potrero comunal y rentó una habitación de adobe a la misma señora que hospedaba a los maestros foráneos. Era un hombre silencioso, con la piel tan clara que casi brillaba cuando el sol caía. No bebía mezcal ni participaba en las tertulias de domingo. Al tercer día lo vimos acompañar a Isidora de regreso del Peñón. El afecto floreció veloz, como hierba tras la lluvia. Para Semana Santa ya compartían techo. Las buenas lenguas murmuraban que al fin la forastera había hallado remedio para su soledad, las malas aseguraban que era un trato sellado con la niebla. Yo, que crecí escuchando a mi abuela, preferí guardar prudencia. Algo en la mirada de Tomás, una extraña opacidad, como espejo donde no te reflejas completo, me revolvía el estómago. El 4 de agosto de 1993, sin partera ni médico, Isidora parió un niño. Fue un parto silencioso, no se escuchó llanto ni jadeo. La noticia me alcanzó mientras ordeñaba. Corrí a la choza y me encontré con lo imposible. La criatura tenía la piel casi translúcida, el cabello de un gris acerado y los ojos, no sabría describirlos,
Eran pozos sin fondo, ni negros ni grises, sino la ausencia misma de color. Isidora lo sostenía con un orgullo tembloroso. Tomás observaba serio, impasible, como si aquello fuera un trámite. Las mujeres mayores intentaron bendecir al niño, pero, al acercar las veladoras, la flama se apagó 3 veces sin corriente de aire. Aquella tarde el cielo se encapotó y una nevada ligera, inusual en agosto, cubrió los techos de paja. La gente se persignó, los animales se refugiaron inquietos. Mi abuela musitó que era presagio de pago. Durante los días siguientes el caserío vivió en zozobra. El niño no emitía voz, ni llanto ni gorjeo. Tampoco cerraba los ojos para dormir, pasaba horas fijos en el techo, como contando grietas invisibles. La leche de cabra lo hacía vomitar. Solo aceptaba pequeños sorbos de agua de pozo a la que Isidora añadía una brizna de tierra del peñón. Yo la vi desmenuzarla con devoción. La paz se quebró la noche del 15 de agosto, fiesta de la Asunción. Mientras la comunidad celebraba misa, un alarido surgió de la choza de Isidora, un grito que no parecía humano. Corrí con Benigno y otros hombres. Hallamos a Tomás en el suelo, los ojos desorbitados, las manos crispadas en el pecho como si hubiera intentado arrancarse algo. No tenía heridas visibles, pero su piel estaba cubierta de escarcha, idéntica a la que recubre las plantas al amanecer de enero. El niño había desaparecido. Isidora yacía en una esquina, con la bata manchada de tierra y sangre, repitiendo una frase quebrada: ya vino, ya lo tomó, ya vino, ya lo tomó. Se organizó una batida. Revisamos quebradas, matorrales, cuevas. Los perros rastrearon hasta la mitad del arroyo y allí giraban, confundidos. El rastro terminaba en un remolino de polvo frío que nos entumecía los huesos. A las 3 de la mañana, cuando volvimos, la choza ardía en llamas blancas, sin humo. Las brasas no quemaban, al tocarlas se deshacían como copos de hielo. Isidora se había esfumado. Solo quedó un círculo de ceniza clara dibujado sobre la tierra. La autoridad municipal, un comisario que apenas sabía leer, redactó un acta confusa: muerte por causas desconocidas. Desaparición de madre e hijo. Sospecha de fuga. Nadie del caserío lo creyó. Mi abuela, que asistió al levantamiento del cuerpo, juró que la escarcha seguía creciendo alrededor de Tomás aún después de muerto, como si la vida helada que lo habitaba buscara escapar. Lo enterramos al amanecer, pero la tierra al poco rato se cuarteó, fría y reseca. Los días posteriores se sintieron huecos, vacíos de sonido. Los pájaros se marcharon y las cabras balaban sin motivo. Al atardecer el remolino de El Peñón se multiplicó, aparecían columnas de neblina que descendían hasta tocar los techos y luego se disipaban de golpe, dejando un silencio aún más pesado. Algunos sugerían abandonar el caserío, otros decían que eso sería llevarnos la deuda a cuestas. Aceptamos quedarnos y aguantar, como siempre. En octubre, cuando las mazorcas estaban listas para desgranar, empezó la segunda parte del pago. Cada familia escuchó 3 golpes secos en sus puertas, separados por una hora exacta. Nada más. Quien abría no veía a nadie, pero un hálito frío se colaba y apagaba las velas. Luego, al amanecer, descubríamos ofrendas extrañas, un trozo de vidrio liso, restos de ceniza blanca o cabellos plateados en la ventana. La gente rezaba, mas los golpes siguieron 9 noches. Benigno fue el primero en perder la cordura. Encontré a mi amigo frente al pozo común, golpeando con un martillo la piedra del brocal mientras murmuraba: hay un niño ahí abajo, un niño que no cierra los ojos y me llama por mi nombre. 3 días después se lanzó de cabeza al pozo. Lo sacamos con el cuello roto y la mirada fija en la oscuridad del agua. El pozo fue sellado con lajas y cal, aunque muchos juramos seguir oyendo el chapoteo nocturno de algo que se mueve abajo. Para noviembre habían muerto 6 hombres y 2 mujeres, todos con los mismos signos, piel helada y dedos quebrados como si escarbaran la tierra. El sacerdote que vino de la cabecera municipal declaró que aquello no era obra de Dios ni del diablo, era un contrato mal cerrado y solo podía romperse pagando el resto. Nadie supo cómo. A falta de soluciones terrenales, se decidió invocar a los voladores, ancianos nahuas que todavía conocen las palabras viejas. Llegaron al amanecer del 12 de diciembre, armados con saumerios y tambores de doble parche.
Nos ordenaron reunirnos bajo el peñón y ahí trazaron un círculo con polvo de ceniza blanca, ceniza idéntica a la de la choza. Nos colocaron dentro y comenzaron a cantar en lengua antigua. Yo estaba al borde del círculo cuando el aire cambió, imaginé que era el fin. Vi algo emerger de la neblina, no era niña ni mujer, no era tierra ni humo. Una figura de largas extremidades, piel opalina y ojos vacíos que cargaba en brazos un bulto tan pálido como ella. Su boca se abrió sin ruido, pero todos escuchamos en la cabeza la misma palabra, deuda. Entonces comprendí. Isidora había pagado su parte con su cuerpo, Tomás, con su vida, el caserío entero estaba obligado a cubrir los intereses. El anciano mayor marcó la tierra con obsidiana y gritó un nombre que no recuerdo haber oído antes. El ente retrocedió. Las columnas de niebla se enroscaron en su cuerpo y, con un crujido como escarcha rompiéndose, desapareció junto con el bulto. El silencio que quedó pesaba toneladas. Luego un viento tibio barrió el monte. Los voladores dijeron que el trato había sido saldado por ahora y que la niebla tardaría en volver a prestar aliento. Pero advirtieron que, si alguna vez un forastero volvía a pedir algo en aquel peñón, la deuda reviviría con creces. Han pasado 32 años. El caserío se vació, solo quedamos 10 almas viejas. No hay escuelas, no hay tiendas y la carretera que por fin llegó se agrieta sin uso. Cada noche, antes de dormir, reviso las puertas 3 veces, no por costumbre sino por pavor. Hay algo en el viento que no envejece, una nota aguda que vibra cuando cae la neblina. Dicen que el monte olvida, pero yo sé que el monte cobra. Por eso, a quien lea estas líneas le pido guardar silencio si alguna vez cruza la Mixteca y ve un remolino blanco posado sobre la piedra. No prometan nada, no pidan nada. Las sombras jamás ofrecen dádivas, solo anticipos con intereses horribles. Lo aprendimos tarde y algunos aún lo estamos pagando en sueños. La desaparecida del mezquite. Tenía 14 años cuando el monte quebró a mi familia. Han pasado 3 décadas y aún me niego a poner un candil en las noches, temo que la luz vuelva a señalar el sitio exacto donde se tragaron a mi hermana. Todo empezó el verano de 1994 en el rancho San Jerónimo de La Palma, a un costado del Río Verde, San Luis Potosí. Mi padre, Jacinto Araujo, era caballerango, bebía mezcal casero para calmar el pulso y después soltaba la rienda a puros gritos. Mi madre, doña Carmen, llevaba las cuentas de los becerros y, en silencio, intentaba que nadie notara el miedo que le tenía a la oscuridad. Éramos 3 hijos, Tomás, el mayor con 17, yo, Sebastián, a medio camino, y Renata, la pequeña de 5, que andaba siempre descalza porque decía que la tierra ardía menos así. Tomás sostenía que un grano de sal bajo la lengua protegía del mal aire, así que cada tarde, al volver de arrear al ganado, se lo incrustaba a mi hermana. Mamá regañaba, pero él respondía con la misma frase, mejor que pique la sal y no el diablo. Ignorábamos que aquel ritual era su única forma de dormir tranquilo. Aquel año las noches vinieron raras. Un ventarrón arrastraba cenizas desde los hornos de carbón en la sierra y dejaba al rancho cubierto de polvo gris. Las vacas mugían inquietas, los perros aullaban mirando el mezquite viejo que guardaba la vereda al río. Los ancianos decían que la vieja del mezquite caminaba de nuevo, mujer alta, ojos de sapo, trenzas de tule y olor a azufre. Nadie la veía, pero todos encontraban gallinas degolladas sin una gota de sangre. Mi padre rompió el sombrero de un manotazo cuando escuchó esos cuentos. Burlándose, salió 2 noches seguidas a la cantina de la carretera y regresó tambaleándose con el alba. El tercer día amaneció sin ganas de montarse en la yegua. Tomás le suplicó que lo acompañara a llevar las reses al potrero del río, mi padre soltó un portazo y se quedó roncando en el petate. Mentiría si dijera que aquello no nos dolió, pero el coraje no era suficiente para detener la rutina. Tomás salió solo y yo me quedé ayudando a mamá a desgranar maíz. Cerca de las 3 de la tarde, mamá me ordenó que llevara tortillas y agua de limón a mi hermano. Renata se colgó de mi falda, pidiéndome ir. Cedí, porque nada espantaba su risa. Caminamos bajo un sol de plomo, el monte ardía y se escuchaba la calandria quebrar el silencio.
Pero también oí pasos que no eran los nuestros, ramas que se partían sin humo de hoguera cerca. Miré detrás y solo vi la recta de polvo ondulante. Divisé a Tomás a lo lejos. Él levantó la mano y Renata soltó un grito alegre, echó a correr. Fue ahí cuando todo se rasgó. Una silueta salió detrás del mezquite, negra contra el mediodía. No era anciana, era mujer de caderas anchas, piel cuarteada, labios tan rojos como si los hubiera pintado con sangre fresca. La tomó en brazos con una rapidez imposible y desapareció hacia el cañaveral. Quise gritar, pero el aire se hizo piedra. Tomás soltó el rebenque y se lanzó tras ella. Yo corrí también, sintiendo el matorral abrirme la piel, las espinas tatuándome los brazos. El cañaveral tragaba el sonido, en segundos perdí a mi hermano. Solo escuché un chillido, mezcla de furia y ruego. Luego nada. Volví al rancho como un animal herido. Mamá me vio ensangrentado y comprendió sin palabras. Intentamos despertar a mi padre, pero el mezcal lo había dejado tieso. Ella corrió con los vecinos, Agustín, el vinatero, doña Epifanía, partera, los mellizos Torres con sus escopetas herrumbrosas. Yo los guié hasta el cañaveral. Allí encontramos a Tomás tendido en el barro, la camisa hecha jirones y arañazos que no parecían de espina sino de uña humana. Balbuceaba que la bruja había trepado al árbol y se desvaneció entre las hojas como humo espeso. La búsqueda duró 3 días. Peña por peña, nopal por nopal, machete en mano, fuimos empujando la maleza. El tercer amanecer, la guardia rural llegó con un zapatito rosa y el moño de Renata, manchado de un color que no quise reconocer. Mi madre se derrumbó en el polvo y mi padre, ya sobrio, quiso culparnos a todos. Recibió la furia del rancho entero. Tus borracheras nos costaron una niña, le gritó Agustín antes de partirle el labio. Después, el rancho cambió de tono. El mezquite se secó de golpe, dejaron de florecer las bugambilias y los perros enterraban su hocico en la tierra como temiendo mirar. Mi padre se volcó a la bebida hasta que el hígado le estalló 2 meses más tarde. Tomás no volvió a dirigirnos la palabra, vendió sus pocas cosas y se marchó a Monterrey, dejando una nota con 5 palabras, no hay sal que alcance. Pasaron años. Cada 1 de noviembre yo regresaba al rancho a encender veladoras bajo el mezquite muerto, rezándole a un hombre sin cuerpo. Conocí ciudades, aprendí oficios, me casé, pero nunca dormí sin escuchar a la distancia un lamento infantil entre cañas. Hasta que el pasado agosto recibí noticia de que planeaban talar el viejo árbol para ensanchar un camino. Sentí que si lo permitía perdería la última conexión con Renata y conduje toda la noche. Llegué antes del alba. El rancho era un esqueleto de lo que recordaba, corrales vacíos, adobe derretido por la lluvia, alambre oxidado. El mezquite seguía allí, retorcido, con una sola rama apuntando al cielo. Toqué el tronco y la corteza se desmoronó como costra vieja, dejando ver un hueco profundo. Una ráfaga hedionda salió de él, mezcla de tierra mojada y carne rancia. Con la linterna alumbré el interior, algo blanco resaltó entre raíces. Cavé con las manos. Descubrí un costal de istre. Dentro, huesecillos envueltos en un vestido descolorido y, sobre el pecho, un puñadito de sal petrificada. El grito que lancé espantó a los gallinazos dormidos en el tendido eléctrico. Pero más espantoso fue lo que vi después. En la base del costal estaba cosida una trenza larga, hecha de cabellos y tule. Entendí al instante, Tomás había hallado los restos aquel mismo día, había desenterrado a la bruja y a mi hermana, y en su rabia cosió el cadáver de Renata con el cuero cabelludo de la mujer, sepultándolas en la matriz del árbol para sellar el mal. Me quedé allí hasta que el sol partió el horizonte y las cuadrillas de obra llegaron con sierras mecánicas. Les rogué que se detuvieran, cuando vieron lo que yo sostenía, retrocedieron santiguándose. Enterré de nuevo los huesos junto al tronco y levanté un círculo de piedra. Mientras colocaba la última, la tierra se estremeció y del hueco brotó un aliento gélido que apagó mi linterna. No corrí, solo escuché un murmullo infantil, casi un canto, diluyéndose con la brisa. Ahora vivo en la vieja casa, solo. Cada atardecer, trazo un camino de sal desde la puerta hasta el mezquite y espero con la lámpara apagada. Cuando el viento ruge,
Juro oír pasos diminutos sobre el polvo y el crujido de una cuerda que se tensa. No temo a la bruja, temo que mi hermana vuelva sin alma, guiada por la misma sal que un día intentó protegerla. Por eso, si un extraño pasa y ve un árbol seco rodeado de piedras blancas, que siga su camino en silencio, el rancho ya eligió a quien se lleva y no tolera que nadie rompa su pacto. Relincho maldito. Nunca he contado esto sin que la voz me tiemble, pero ya cargué demasiados años con el recuerdo y necesito soltarlo. Me llamo Hilario Zazueta y crecí en un caserío polvoriento llamado La Caridad, al sur de Durango. En 1996 yo tenía 19 años y trabajaba deshiervando parcelas ajenas para mantener a mi madre y a mis 2 hermanitas. Cada sábado, después de recibir el jornal, caminaba 13 kilómetros hasta el ejido El Madroño para emborracharme un poco, olvidar el calor y sentirme, al menos esa noche, parte de algo más grande que el silencio de nuestro rancho. Aquel 14 de septiembre la luna nueva apagaba el cielo y el viento traía olor a tierra reseca. Salí de la cantina a la última y nos vamos con la cabeza zumbándome entre corridos, pero todavía con el juicio suficiente para andar en línea recta. El camino de regreso era una trocha que corría pegada a las vías del tren, una cinta de grava blanca que crujía bajo las botas. Iba solo, los demás preferían quedarse jugando dominó y nunca nadie me acompañaba hasta la hacienda de mi familia. La oscuridad no me asustaba, la conocía como se conoce la palma de la mano. Sin embargo, esa noche el aire se sentía distinto, grueso, como si la sierra entera contuviera el aliento. A unos 200 metros del pueblo escuché un relincho bajo y áspero. Pensé que algún vecino habría dejado su mula suelta, nada raro, los animales se escapan a menudo buscando pastura fresca. Seguí mi paso, pero los cascos resonaron otra vez, muy cerca, tan cerca que hasta sentí cómo vibraba la grava. Giré la cabeza y distinguí una silueta gris detrás de mí, era una bestia oscura, ni grande ni chica, simplemente desproporcionada, como si la hubieran estirado por los flancos. El lomo parecía encorvado en un arco que no podía ser natural. Me dije que la borrachera me estaba jugando trucos y aceleré el paso. El animal imitó mi ritmo. No trotaba, parecía deslizarse, dejando un carraspeo seco con cada pisada. Volví a mirar y vi sus ojos, no brillaban ni reflejaban luz alguna, eran 2 huecos mates que tragaban la poca claridad de las estrellas. Eso me heló la sangre. Sentí un soplo caliente rozarme la nuca, como si la criatura respirara sobre mí a pesar de los 5 metros de distancia. Apenas tragué saliva, el relincho sonó otra vez, pero salió de su boca abierta de forma imposible, los labios formaban algo parecido a una sonrisa. Era la burla de un rostro que entendía mi miedo. Me eché a correr sin pensarlo. El corazón golpeaba contra mis costillas como un mazo. Entre la oscuridad y el crujido de la grava percibí el jadeo de la bestia persiguiéndome, acompasado con el latido de mis pasos. Poco antes del crucero ferroviario alcancé a ver el tren de carga detenido, una fila interminable de vagones oxidados bloqueando el sendero. La única forma de pasar era por debajo, y no iba a detenerme. Me lancé al suelo, sentí la grava arañarme la cara y me arrastré. El hierro húmedo del chasis me raspó la camisa, pero logré salir al otro lado. Al levantar la vista escuché el chirrido metálico de los frenos liberándose, el tren empezó a moverse lentamente, rechinando como un animal gigantesco. Entonces la bestia trató de imitarme. Vi cómo su cuerpo se aplanaba, estirándose aún más bajo el vagón. Jamás olvidaré el chasquido que siguió, un sonido crudo, tan húmedo y áspero que silenciaba el mundo. Las ruedas mordieron algo que crujió, y un bufido agónico retumbó por toda la planicie. No esperé más, corrí en dirección a la hacienda, sin volver la vista. Sentía que las sombras me arañaban los tobillos, que las estrellas parpadeaban para no ver el horror que quedaba atrás. Llegué a casa empapado en sudor, con los labios partidos de tanto respirar polvo. Mi madre, que velaba a mis hermanas enfermas de tosferina, me regañó por venir tarde, pero no dije nada. Ni siquiera me salvé de los rezongos cuando vio la camisa rota y la sangre seca en mis codos. Esa noche no dormí, cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa inhumana de aquel animal. Al amanecer, los perros ladraban hacia el monte.
La noticia corrió como pólvora. Don Tito Baeza, un curandero que vivía en una choza al pie de la loma, había sido hallado despedazado cerca de las vías. No era querido ni odiado, solo temido por sus hierbas y sus rezos a la Santa Compaña. Las mujeres decían que se apareaba con la oscuridad y que hablaba con los huesos. Yo guardé silencio, pero las imágenes de la noche volvían con un detalle que me revolvía el estómago. Recordé el relincho, la sonrisa, el crujido, y tuve la certeza de que la cosa bajo el vagón no era un animal cualquiera. Esa misma tarde me acerqué al lugar con la excusa de ayudar a los hombres del pueblo a limpiar los restos de chatarra que el tren había esparcido. Nadie quería tocar el cuerpo de Don Tito, así que los militares que custodiaban la vía lo envolvieron en una lona sin decir palabra. A pocos metros, entre las piedras, encontré algo que me paralizó, una pezuña hendida, demasiado grande para un burro pero demasiado pequeña para una vaca. Estaba fresca, como arrancada en ese instante. La piel que la rodeaba olía a hierbas amargas, el mismo perfume que impregnaba la choza del curandero cuando uno se acercaba a comprar remedios. Metí la pezuña en un costal y la enterré detrás de la noria de mi patio, con la idea infantil de que así enterraría también el miedo. Creí que funcionaría, pero a la tercera noche empezó a gestarse la verdadera pesadilla. El rancho amaneció con huellas redondas y profundas alrededor del corral, marcas de cascos que se detenían justo frente a mi ventana. El gallinero apareció vacío, las plumas formaban un espiral macabro en la tierra. Mi madre se persignaba, yo clavaba los ojos en la oscuridad del monte, sabiendo que algo nos observaba. Una madrugada escuché un relincho junto al granero. Armado con la carabina de mi padre muerto, salí alumbrándome con un quinqué. El reflejo tembloroso de la llama dibujaba sombras que parecían contorsionarse. Entre las pacas vi una figura recortada contra la pared, un equino demasiado alto, con el cuello ángulo imposible, casi humano. La llama reveló una cara alargada, sin pelo, con la misma mueca burlona que me había perseguido días antes. Pero la boca no era de burro, sino de hombre, labios resecos, dientes grisáceos, un hilo de baba que caía sobre el pasto. Sentí que la vejiga se me aflojaba del pánico. Apreté el gatillo. El disparo tronó y el quinqué se apagó al mismo tiempo. Cuando la llama volvió, no había nada, solo un olor a cuero quemado y sudor agrio. La mañana siguiente encontramos a nuestro vecino Eladio colgado del mezquite detrás de su casa. Tenía la cabeza torcida y las botas cubiertas de lodo y paja. Nadie halló huellas humanas en el sitio, solo rastros de cascos que rodeaban el árbol en círculos concéntricos, como si algo hubiera danzado bajo el cadáver. El comisario concluyó que Eladio se había quitado la vida, yo sabía que aquello seguía cobrándose nombres. Empecé a atar cabos, el curandero muerto, la pezuña cercenada, las huellas, los animales desgarrados. Sospeché que Don Tito practicaba artes viejas, tal vez un nahualismo que le permitía asumir la forma de bestia para merodear sin ser visto. El tren no había partido a medias, pero lo que quedó de su esencia se aferraba a la mitad que aún respiraba. Tal vez la pezuña que enterré era la ancla que mantenía esa cosa ligada a nuestra tierra. Comprendí entonces que debía desenterrarla y quemarla lejos de la caridad. Esa noche, cuando el pueblo se durmió, cavé con las manos temblorosas hasta sacar el costal. La pezuña seguía húmeda, como recién desprendida. Me interné monte adentro, hacia un barranco donde los carboneros incineraban la leña. El viento zumbaba entre los pirules y las luciérnagas parpadeaban como si titubearan ante lo que estaba por ocurrir. Al acercarme al horno, un relincho ensordecedor estalló a mis espaldas. No quise mirar, arrojé el costal a las brasas y el fuego crepitó con un fulgor verde que iluminó toda la cañada. Un hedor a carne podrida me hizo vomitar. Sentí un bufido tan cerca que me chamuscó el pelo de la nuca. Permanecí de rodillas, con los ojos cerrados, hasta que el fuego regresó a su color anaranjado y el silencio volvió a ocupar la noche. Volví al rancho antes del alba. No hubo más huellas ni relinchos, las gallinas dejaron de desaparecer y las noches recuperaron el canto de los grillos. Sin embargo, jamás volví a caminar a solas por el monte. Las fiestas del sábado quedaron en el pasado y el trago se convirtió en un recuerdo amargo, porque ahora sé que la oscuridad observa al que camina confiado. Don Tito,
Eladio y quién sabe cuántos más quedaron como advertencias que los hombres preferimos olvidar. Han pasado casi 30 años. A veces siento un soplo caliente en la nuca cuando salgo a colgar la ropa al anochecer. Me digo que es cosa del viento, que los muertos no vuelven. Aún así, no logro dormir del todo, cierro los ojos y esa sonrisa ladeada se cuela entre mis pestañas, recordándome que el fuego limpia, pero no siempre destruye lo que no pertenece a este mundo. Porque algunas noches del mes sin luna, el eco de un relincho lejano sube desde el barranco y con él vuelve el olor a hierbas amargas y polvo de ferrocarril. Entonces comprendo que el miedo, igual que la ceniza, nunca desaparece, solo se esconde con el viento, aguardando a que alguien vuelva a caminar solo por la vía. Carne prestada. Me llamo Bruno Bautista y escribo estas líneas con la misma linterna de pilas que alumbró el horror. Pasaron casi 3 décadas, pero el metal aún huele a queroseno y miedo. He intentado borrarlo con rezos mal aprendidos, aguardiente que me abraza la garganta y pastillas que me prestan en el centro de salud. Nada sirve, cada vez que pestañeo regreso a aquel bramido que partió la madrugada y sé que Relámpago, o lo que usó su piel, sigue rondando más allá de la lumbre del fogón. Entonces vivía en Potrero de la Cruz, un caserío de 10 chozas clavado en la sierra norte de Oaxaca. Maíz, frijol y un generador que alumbraba solo un par de horas cada noche. Yo ayudaba a mi abuelo, don Jacinto, arriero jubilado, a pastorear unas cabras y al viejo mulo cenizo que llamábamos Relámpago. A principios de agosto Relámpago amaneció caído junto al abrevadero. Era terco, sí, pero jamás se había rendido. No había espuma ni mordeduras, la piel lucía tersa, solo la mirada vacía delataba la ausencia. Mi abuelo se sentó a su lado, le acarició las orejas y murmuró como quien despide a un hermano. Después cavamos cerca de la higuera del potrero. Al fondo echó hojas de piruli ruda, aseguraba que la ruda confunde al diablo, acomodó al animal y lo cubrió. Encima clavó 2 palos en cruz y amarró una cinta roja, decía que ese lazo evita que el espíritu camine buscando el corral. Las horas siguientes transcurrieron mudas, pero el campo pareció contener la respiración. Los gallos no cantaron al anochecer, los grillos guardaron silencio. Solo el generador, tosiendo a lo lejos, recordaba que aún existía el mundo. 3 madrugadas después me arrancó del sueño un rebuzno descompuesto, ronco, como tela que se rasga por dentro. El aire traía olor a tormenta. Pensé en coyotes, pero cada bramido estremecía la casa, estaba dentro del terreno. Vi a mi abuelo encender la lámpara y afilar el machete con un pedernal en el mismo gesto, como si supiera que el filo ordinario ya no bastaba. El hedor nos golpeó primero, cuero chamuscado y fruta podrida. Bajo el techo de lámina una cabra se sacudía mientras algo encorvado la sujetaba. Su lomo era una costra abierta y las patas parecían demasiado largas. La luz reveló la cara, Relámpago, con ojos lechosos y la piel agrietada como adobe seco. Me quedé helado mientras el mulo sorbía leche mezclada con sangre. Luego se irguió sobre 2 patas, chasqueó los dientes en un guiño imposible y se perdió entre los surcos. Esa noche ninguno durmió. Clavamos estacas, colgamos ramas de pirul en las ventanas y rezamos el rosario 3 veces, pero las cuentas parecían derretirse entre los dedos. Al alba hallamos la cabra muerta, vientre hundido, ubres negras, piel reventada. La arrastramos al claro y la incendiamos con diésel. El humo, denso y aceitoso, subió en columna y se deshizo antes de tocar las nubes, como si algo lo hubiese bebido. Los días siguientes fueron avisos, cada uno peor. El agua del pozo amaneció aceitosa y supo a óxido. Las gallinas se quedaron ciegas de un día para otro y chocaban contra los troncos hasta romperse los picos. El perro de la tía Elvira llegó aullando con el lomo quemado y murió sin un latido, como si alguien le hubiese exprimido el corazón. En la cantina se murmuró de nahuales y entierros profanados, nadie nombró a Relámpago. Compartir el nombre era invitarlo. La 4ª noche cayó una lluvia sin viento, las gotas parecían agujas heladas. El generador se apagó y el pueblo quedó sumido en una negrura densa.
Un relámpago partió el cielo y, en ese destello, vi a Relámpago caminar erguido, la cabeza del carnero del sacristán colgándole como corbata obscena. Los maizales se inclinaban para abrirle paso. Atrancamos la puerta con mesa, banco y caja de herramientas. Las pezuñas golpearon la madera con ritmo de son jarocho, como si ensayaran una tonada antigua, luego cesaron. En el silencio, una voz idéntica a la mía susurró que abriera. Mi abuelo apoyó la escopeta en su regazo y cubrió el cañón con un escapulario de cobre. No nos movimos hasta que cantó el primer gallo. Al amanecer la puerta mostraba hendiduras de pezuñas a la altura del pecho de un hombre. Astillas clavadas hacia adentro delataban una fuerza brutal. En el patio, las huellas se esfumaban como si la criatura hubiese saltado al cielo. Un arrastre viscoso conducía al granero, allí encontramos la cabeza del carnero aún tibia. La enterramos con cal viva y rezamos un Padre Nuestro con la voz hecha trizas. Ese día mi abuelo decidió desenterrar al mulo. El camino parecía un cementerio invisible, crujía bajo la tierra. El hoyo estaba vacío, las tablas partidas y la cinta roja cortada con precisión. Mi abuelo masculló que lo que se llevó el cuerpo no lo robó, lo reclamó. Convocamos a los vecinos. Llegaron con machetes, rosarios y aguardiente. Don Lázaro roció agua bendita con sal en círculo y encendió una hoguera de ocote. Las llamas azules olían a resina. Cuando el fuego alcanzó su punto, un chillido emergió del monte, rompió un foco y las brasas se apagaron como si alguien chupara el oxígeno. Solo quedaron ceniza fría y huellas de pezuñas dirigiéndose al río. Media docena de cabras desapareció esa noche. 2 días después llegó Micaela, la curandera del barranco. Cargaba una tinaja con mezcal y hierbas que olían a menta podrida. Pidió ver el establo y tocó los muros con los nudillos. Afirmó que algo cruza a este mundo cuando la carne queda sin nombre. Preguntó por la cinta roja, al saber que estaba cortada sorbió aire como quien prueba veneno. Al anochecer extendió un petate en la plaza, dibujó un círculo con cal y sangre de gallo y nos metió dentro a los que quedamos. Encendió copal, rebanó un chilacayote y lo llenó de brasas. Dijo que esa luz era préstamo de muertos, que debíamos devolverla antes de cantar el alba o el monte reclamaría otra piel. Cuando la luna llegó al cenit, un viento seco apagó el copal y el chilacayote estalló, esparciendo brasas que no daban calor. En el humo se formó la silueta de Relámpago, orejas como cuchillas, dientes de obsidiana. Micaela dio un paso fuera del círculo y le habló en mixe. Yo no entendí, pero las palabras se sentían huecas, como si chuparan espacio. El muleto alzó la cabeza y relinchó un idioma anterior al maíz. El suelo tembló, los tejados escupieron teja. Micaela regresó pálida. Declaró que aquello no era un nahual, era Tzitzimite, devoradora de soles, que había usado al mulo como pellejo de paso. Contó que estos seres aparecen cuando algo muere sin dueño ni vela y que solo se sacian con luz viva. Nos ordenó encender hogueras alrededor de cada casa y quemar en ellas lo que más temíamos perder, un retrato, una carta, un mechón de cabello. El sacrificio ardió hasta la aurora. Cuando el primer rayo entró en la plaza, una sombra se alzó sobre la higuera, no tenía forma fija, pero portaba la herradura del mulo como amuleto. Cesó el viento, y un reguero de hollín cayó desde la copa hasta el polvo, dibujando un sendero que se deshacía al instante. Muchos huyeron. Nosotros nos quedamos, no por valentía, sino por terquedad. La 7ª noche la tranca de la cocina se alzó sola y cayó al suelo. Relámpago entró inclinado, la cabeza envuelta en humo que salía de sus propias fosas. Masticaba mazorcas mezcladas con huesos diminutos, cada crujido sonaba a xilófono desafinado. Al erguirse, los cascos se partieron en dedos largos y huesudos que chorreaban savia oscura. Disparé. El tiro le arrancó media cara y dejó ver tendones secos como cabuya. Relámpago avanzó soltando un chillido que me atravesó los tímpanos. Arrojé la lámpara, el queroseno trepó su cuerpo y ardió en un fuego que no daba luz, era una negrura líquida que devoraba el resplandor de las paredes. El mulo se desplomó y empezó a derretirse, como vela de grasa pútrida. Entre las burbujas se oían voces en dialectos distintos, suplicando y burlándose a la vez. El techo cedió bajo un peso invisible,
tablas y polvo cayeron sobre la carne hirviente, sofocando las voces. Micaela entró con un saco de salgema y lo vació sobre el charco oscuro. El suelo siseó como agua en comal y olió a cobre fundido. Un latido grueso retumbó en el subsuelo y luego cesó. Al amanecer recogimos una herradura sin brillo, cuero como pergamino y cenizas que olían a óxido. Los metimos en un costal embreado, lo arrastramos hasta la cañada y lo quemamos con gasolina y azufre. El humo salió verde y luego se volvió transparente, ascendió en línea recta y la tierra quedó gris y estéril. Ni los insectos volvieron. Pensamos que el mal se había marchado, pero Micaela advirtió que la carne quemada aún respira si alguien la nombra. Ordenó sellar la cañada con cal viva y plantar magueyes alrededor. El pueblo obedeció sin discutir, mejor maguey que tumba abierta. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y silencios incómodos. Los niños ya no juegan cerca de la higuera y los ancianos evitan pronunciar la palabra mulo. De noche, el viento arrastra olor a cartílago quemado y a veces se oyen 3 golpes secos en las puertas, siempre a la misma hora en que Relámpago murió. Nadie abre. Hace 2 años mi abuelo se fue sin despedida. Su última palabra fue cinta. Quiso advertirme que el lazo rojo se pudre y la carne regresa a reclamar nombre. La higuera, donde cavamos aquella tumba, floreció negro azabache, sus hojas sueltan savia que mancha como tinta. Ningún pájaro anida en sus ramas. Yo me siento frente a ella cada amanecer con la linterna descargada, temiendo que al cerrarse la noche sea mi piel la que se levante buscando leche ajena. Escribo para decir que la tierra no siempre guarda lo que le damos y que, cuando un huésped se pone una piel prestada, expulsarlo es casi imposible. Si alguna noche escuchan que alguien los llama con su propia voz, no respondan ni abran la puerta. Un nombre es una invitación, y la carne, por mucha fe que lleve dentro, sigue siendo carne prestada. Ojos de cabra. Desde niño me advirtieron que la capilla de San Jerónimo no debía tocarse. Quedaba en lo alto del Cerro Pelón, junto al viejo camposanto, condenada al abandono desde 1972, cuando el cura se ahorcó con la cuerda de la campana. Mis abuelos juraban haber visto humo verdoso escapando del campanario después de su muerte, otros hablaban de rebaños extraviados que aparecían desollados en el atrio. Con el tiempo, los adultos dejaron de mencionarla, el tabú tomó la forma de silencio compartido. Me llamo Daniel, soy maestro de primaria y vivo todavía en Miraflores, un caserío polvoriento al norte de Querétaro. El 14 de julio del año pasado recibí un correo de un tal Explora MX, canal de YouTube de esos que buscan panteones y túneles para asustar a la audiencia. Querían grabar la capilla, alguien les dijo que yo poseía llaves de la sindicatura y podría guiarlos. Respondí que era peligroso, la techumbre estaba a punto de caer, el piso cubierto de murciélagos, pero insistieron, ofreciendo donativos para la escuela. Les di cita un sábado al amanecer, convencido de que entrarían, filmarían ruinas y se irían. Pensé que el miedo del pueblo eran añejas supersticiones. Ignoraba cuánto se enraiza lo maldito en los ladrillos. Los foráneos, 3 jóvenes y una mujer, llegaron en una camioneta gris. Se presentaron como Arturo, el host, Diego, camarógrafo, Memo, experto en drones, y Verónica, productora. Traían mochilas con baterías y sándwiches, actitud de excursión. Antes de subir al cerro, pasamos por la plaza, los ancianos, sentados bajo la jacaranda, nos observaron con el ceño fruncido. Don Félix, el campanero retirado, se persignó cuando supo el destino. No crucen después de que baje el sol, murmuró, sin dirigirles la mirada. Los youtubers rieron, tomándolo como folclor gratuito. El sendero ascendía entre nopales. A medio camino, Verónica pidió grabarme contando la leyenda, me negué. Lo poco que sabía se basaba en rumores, que el cura Gregorio, hombre severo, tuvo visiones de animales con rostros humanos, que cobraba diezmos desmedidos, que al morir dejó un manuscrito lleno de símbolos que nadie entendió. Arturo me interrumpió con entusiasmo, perfecto para el algoritmo, profe. Y siguió narrando a la cámara, inventando detalles. Yo me quedé rezagado, una mano en el bolsillo donde guardaba el rosario de mi madre.
La capilla emergió entre eucaliptos muertos como un cascarón ennegrecido. El portón principal, de madera carcomida, mostraba un grafiti reciente, un triángulo invertido rodeado de letras desconocidas. Los muchachos se prepararon, cámaras on, micrófonos abiertos. Empujé la hoja chirriante y entramos. El interior olía a humedad rancia, mezclada con guano. Columnas cuarteadas sostenían un techo donde la bóveda se había derrumbado dejando un agujero hacia el cielo gris. El retablo estaba intacto, cubierto por un telón polvoso. Arturo jaló la tela con teatralidad. Detrás no había figuras sagradas, solo un espejo grande, ovalado, agrietado en el centro. La superficie reflejaba la nave en penumbra, pero deformaba las proporciones, como agua turbia. Verónica enfocó la cámara mientras Diego iluminaba con lámpara LED. De pronto la temperatura bajó, mi aliento se volvió visible. Tomé conciencia de un sonido sutil, casi un balido, proveniente del coro alto. Volteé y creí ver algo agazapado entre las vigas, un bulto oscuro con extremidades largas. Parpadeé, ya no estaba. Me reproché el sobresalto, murciélagos, imaginé. Pero el balido persistió, intermitente, como respiración a través de una flauta rajada. Memo lanzó el dron. Subió en espiral, filtrándose por el boquete del techo, luego descendió hacia la sacristía. Su monitor mostraba corredores cubiertos de telarañas, bancas volcadas, veladoras rotas. De pronto la señal se distorsionó, la imagen viró a tonalidades verdes, en el encuadre apareció una cabra. Parada sobre dos patas. Los ojos, humanos, mirada fija a la lente. La piel parecía cuero reseco, la boca colgaba abierta hasta el esternón. Entonces la imagen se cortó. ¿Qué fue eso?, preguntó Diego, voz quebrada. Memo tecleaba sin respuesta, se llevó la señal, murmuró. Un chillido metálico retumbó en los muros. Algo golpeó el dron, lo oímos estrellarse en la nave lateral. Diego apuntó la lámpara, los bancos estaban agitados, como empujados por gente invisible. Una silueta cruzó la luz, piernas terminadas en pezuñas, torso encorvado, brazos demasiado largos. Los youtubers retrocedieron. Les grité que saliéramos, pero Arturo seguía apuntando la cámara hacia el coro. Bajo la plataforma rota apareció la criatura, cabra de pie, vellón cenizo, rostro humanoide con piel pegada a los huesos, ojos blancos sin pupila. Baló con un sonido grave, casi una palabra que no entendíamos. Verónica soltó un gemido y corrió, Diego la siguió. Memo se quedó quieto, como hipnotizado. La cabra se acercó, cada paso golpeando la madera en eco hueco. Extendí la mano a Memo, él soltó un sollozo y giró, pero tropezó con una bancada. La criatura cayó sobre él, escuché crujir huesos. Arturo grababa aún, la cámara temblando. Jalé su brazo, fuera. Corremos al portal. Afuera, la luz del mediodía parecía nocturna. Me detuve para ayudar a Verónica, que vomitaba. Diego no estaba. Desde dentro de la capilla llegó un chasquido húmedo y un balido largo que se transformó en risa ahogada. Sentí que algo se movía debajo del piso, un temblor ligero. Arturo insistía en regresar por su amigo, yo le sujeté la chaqueta, imposible. Tomé el celular de mi bolsillo, pero no había señal. En ese instante, el portón se cerró con violencia y los goznes se incrustaron en la piedra, como soldadura instantánea. Un lamento retumbó detrás. Verónica gritó el nombre de Diego, eco seco. Bajamos la vereda casi rodando. A mitad del descenso, Arturo se detuvo, revisó su cámara. La pantalla mostraba un solo clip, apenas 10 segundos, la cabra al fondo de la nave, mirándolo directo, y detrás de ella decenas de figuras humanas de pie, inmóviles, rostros desdibujados, como si la piedra hubiera cobrado cuerpo. Le arrebaté la cámara, quise borrar el archivo, no hallé cómo. Decidí llevársela al comandante de la policía local, pero al llegar al pueblo hallamos la plaza vacía, puertas cerradas. Una nube gris cubría los techos. Entramos a la comandancia, estaba sin personal. Sobre el escritorio principal, la misma cámara del dron, chorreando una sustancia oscura. Verónica retrocedió y se golpeó contra algo, Diego, o lo que quedaba de él, sentado en la silla de espera,
rostro cubierto de ceniza, ojos abiertos en vacío. En el pecho habían grabado el símbolo del triángulo invertido. Nadie pudo explicar cómo llegó antes que nosotros. Huimos en la camioneta. Kilómetros después, la carretera se cortaba por derrumbe que horas antes no existía. Decidimos pernoctar en la escuela primaria a las afueras. La madrugada, Verónica deliró con voces que le pedían abrir la puerta. Antes de que amaneciera, Arturo descubrió su cuerpo en el baño, ahorcada con su propio cable de micrófono, ojos en blanco, un balido tenue escapando de su garganta. Esa misma hora Memo apareció tambaleante entre los huertos de maguey, cubierto de tierra, diciendo palabras en lengua desconocida. La piel de su espalda mostraba hendiduras, como si algo le hubiera nacido bajo la carne. Murió de un paro antes de que llegara cualquier ayuda. Llamé a la Fiscalía Estatal. Levantaron los cuerpos y me interrogaron 11 horas. No hallaron videos en la cámara, la memoria estaba vacía. Tampoco el teléfono de Memo apareció. Quedé libre por falta de pruebas. Regresé al aula, empaqué mis pocas cosas y abandoné Miraflores. Ahora doy clases en Monterrey y evito espejos grandes. A veces, al cerrar los ojos, escucho un balido que se confunde con voz humana, susurrando mi nombre desde detrás de una puerta que nunca debió abrirse. Cuentan que la carretera de acceso se hundió tras lluvias y la capilla ya no figura en los mapas. Sin embargo, un usuario anónimo subió hace un mes un clip de 10 segundos, nave oscura, sillas moviéndose solas, al fondo una cabra erguida con ojos blancos, sonriendo a la cámara. Lo borraron en un día, pero suficiente gente lo vio para que surgiera la pregunta en foros de exploración: ¿quién se atreve a filmar la iglesia negra de Querétaro? Yo les escribo a todos, suplicándoles que no vayan. Nadie responde. El algoritmo se alimenta de curiosos y la criatura, según aprendí, se alimenta de todo lo demás. El lucero torcido. Me llamo Ramiro Olmedo y jamás he vuelto a pasar una noche entera en el rancho El Lucero, escondido entre los mezquites y cañadas del sur de Durango. Todo comenzó en 1997, cuando tenía 16 años y vivía con mi abuela, doña Águeda, la mujer más temida y respetada de los alrededores. Decían que dominaba rezos antiguos, que hablaba con los muertos y que el polvo jamás se atrevía a posar sobre su puerta. Para mí era, simplemente, la única familia que me quedaba. Aquella primavera llegó al cerro una cuadrilla de forasteros contratados para tender un cable de fibra óptica que, según proclamaban, traería la modernidad a los pueblos olvidados. Eran 5 hombres y una mujer, ingenieros, decían, pero se comportaban como hacendados de otro siglo, se burlaban de nuestros huaraches, despreciaban nuestra agua de pozo, aventaban colillas encendidas sobre el pastizal seco. Desde la primera mañana empezaron a llamar vieja bruja a mi abuela. Yo fingía no oírlos, aunque cada palabra me calaba como espina. Doña Águeda, en cambio, solo sonreía con los labios apretados y seguía desgranando maíz mientras el humo de su copal serpenteaba por la cocina. El tramo de cable debía cruzar justo por el lindero de nuestro terreno, donde la tierra se abre en una zanja natural que nosotros llamábamos la boca del diablo. Mi abuelo, muerto cuando yo era niño, juraba que ese tajo guardaba algo antiguo, algo que primero da sed y luego silencio. Por eso él nunca permitió excavar allí. Pero la cuadrilla trajo planos, órdenes y un generador rugiente que no aceptaba negativas. Cuando los vimos descargar picos y taladros hidráulicos al pie de la boca del diablo, mi abuela clavó su bastón en la tierra y exhaló un suspiro tan hondo que las gallinas dejaron de cacarear. Aquel mediodía, los forasteros almorzaron dentro de nuestra cerca. Tiraron latas vacías, se lavaron las botas con nuestro agua y soltaron carcajadas cuando el gallo intentó picotear sus obras. Yo quise recoger la basura, pero la abuela me detuvo con un gesto: déjala donde cayó, susurró, para que el suelo recuerde quién la ofendió. No entendí sus palabras hasta mucho después. La primera señal llegó esa misma tarde. Mientras taladraban la roca, el generador bufó y se apagó de golpe. Pensando en un cortocircuito, revisaron el depósito, encontraban cables quemados, anillos de plástico derretido, pero no causa visible. Una y otra vez lo encendían, una y otra vez se ahogaba como animal herido.
Finalmente lo dejaron varado bajo un mezquite y prometieron regresar al amanecer con un repuesto. Les presté un farol para que bajaran la vereda. Al devolverme la mirada, noté cómo el ingeniero de barba teñida mantenía los ojos fijos en la casa, inquieto, como si hubiera visto un reflejo que los demás ignoraban. Durante la cena, la abuela colocó su jarro de barro sobre la mesa y, sin levantar la voz, pronunció nombres que yo no conocía. Eran sílabas ásperas, tal vez de otro idioma. En cuanto terminó, un viento caliente recorrió la sala, aunque las ventanas estaban cerradas. Las velas prendidas junto al retrato de mi abuelo se inclinaron sin apagarse, como si alguien soplara muy de cerca. «Que hagan su voluntad los que cuidan la grieta», murmuró ella. No me atreví a preguntar. A la mañana siguiente, hallaron el generador abierto en canal, los pernos alineados como semillas, la correa partida en 4 tramos exactos y, lo más inquietante, un puñado de tierra húmeda dentro del tanque de gasolina. Achacaron el sabotaje a vándalos, o quizá a mí. Yo solo cargaba agua del pozo, pero ninguno parecía convencido. La jefa de la cuadrilla, una mujer alta de cabello rojizo, aventó mis cubetas y ordenó reanudar los trabajos cueste lo que cueste. Ella misma iba al frente, empuñando el taladro con furia, maldiciendo cada vez que la broca chocaba contra piedra. Pasadas las 5 de la tarde, convocaron una pausa. Bajaron al arroyo seco para beber cerveza, dejaban regueros de sudor y polvo. Fue entonces cuando Gabriel, el más joven, se alejó para buscar cobertura en su celular. Lo vi subir la lomita que bordea la grieta, perderse entre los matorrales y no regresar. Sus compañeros comenzaron a gritar su nombre. Primero fue irritación, luego urgencia, después miedo. Cuando por fin alcanzaron su rastro, hallaron el aparato tirado, pantalla rota y a unos metros un montículo de tierra removida como tumba recién abierta. No había señales de lucha, solo la huella de 2 pasos hundidos hasta el tobillo que terminaban abruptamente frente al hueco. Mi abuela observaba desde el portal, sin asomo de sorpresa. La cuadrilla exigió ayuda al pueblo, pero al caer la noche nadie quiso subir. Decían que el cerro estaba revuelto y que mejor volvieran con luz. Los forasteros durmieron apiñados en la camioneta. Yo, insomne, oí a lo lejos un rumor subterráneo, como si algo pesado reptara bajo la tierra. A cada intervalo, un quejido breve emergía, similar al mugido de una res hinchada, y luego se extinguía en eco. Cerré los ojos y recé. La abuela se columpiaba en su mecedora, impasible. Al tercer día quedaban 4 trabajadores. Decidieron terminar el tramo sin buscar más a Gabriel. Usaron un martillo neumático que llevaba su propio motor. Creyeron así evitar la mala suerte del generador. Apenas la broca tocó la piedra, un olor a azufre se expandió como soplo de horno viejo. El martillo vibró con violencia, se soltó de las manos del operario y cayó dentro de la grieta, tragado por la oscuridad. Tardó casi 10 segundos en sonar el golpe contra algo profundo. Nadie quiso asomarse. Desesperados, intentaron rodear la boca del diablo, pero cada metro de cable enterrado aparecía desenterrado al día siguiente, como si alguien lo hubiese jalado con calma durante la noche, dejándolo en espirales sobre la maleza. Montaron guardia armados con linternas. Yo los observaba desde la ventana, sus haces de luz temblaban, a veces se apagaban sin explicación. A medianoche oí un crujido, un alarido ahogado y luego silencio absoluto. A la mañana siguiente faltaba otro, Víctor, el que antes se burlaba de mi guarache. Encontraron su linterna a la orilla de la grieta, aún encendida, enfocando el abismo. Sobre el foco titilaban insectos transparentes jamás vistos. La jefa amenazó con demandar a mi abuela, acusándola de embrujar la obra. Llevó un bidón de gasolina para quemar los matorrales y exponer la trampa. Al verla avanzar con la antorcha, la abuela se levantó con lentitud, recogió un puñado de tierra y lo soltó sobre el viento. Juraría que el polvo se arremolinó formando un remolino a su alrededor. La ingeniera dio un paso atrás. La llama se alzó, luego ganó vida propia y cambió de dirección, envolviendo el bidón aún cerrado. El material ardió en un estallido tan súbito que el trueno sacudió los vidrios, la mujer cayó de espaldas, el pelo hecho tizón. Sobrevivió, pero el susto la dejó muda el resto del día.
Esa tarde quisieron marcharse. Empacaron apresurados, dejando herramientas costosas. Sin embargo, la camioneta no encendía, la batería estaba intacta, pero el motor parecía petrificado. Uno intentó patear la puerta y juró que el metal estaba helado. Los vi bajar la cabeza al notar a mi abuela parada en el umbral. Ella levantó la mano en gesto sereno, no bendición ni amenaza, algo intermedio, y murmuró: si quieren irse, pidan permiso. Ninguno se atrevió. Las horas siguientes se borran en mi mente como sueño febril, pero retengo fragmentos, un bramido sordo que brotaba del suelo, el olor a hierro viejo, una neblina verde emergiendo de la grieta. Después, risas infantiles, aunque no había niños en kilómetros. Los forasteros corrían sin sentido, chocaban entre sí. Cuando el sol despuntó, solo dos seguían respirando. Uno se aferraba a una estaca de madera clavada quién sabe dónde, el otro balbuceaba nombres de santos con los ojos extraviados. Mi abuela se acercó con su bastón, tocó el polvo que cubría sus hombros y dijo algo que no logré oír. Los dos quedaron quietos, como si durmieran de pie. Ese amanecer la cuadrilla abandonó el cerro a pie, descalzos algunos, tambaleantes. Nunca regresaron a reclamar pertenencias. Días después, un funcionario del municipio vino con uniforme nuevo y un portapapeles reluciente. Traía órdenes de suspender el proyecto por riesgo geológico. Ni siquiera pasó del portón, su chofer jamás apagó el motor. Firmó los papeles apoyado en el cofre y se marchó tragando polvo. Desde entonces, el cable de fibra óptica llega al pueblo por otra ruta que evita nuestras tierras. La boca del diablo sigue respirando bajo el mezquite y por la noche, si escuchas con paciencia, se oye un eco similar a la voz de un muchacho que llama auxilio y luego ríe, como resignado a no ser escuchado. Mi abuela murió en 2010, plácida en su hamaca. Cuando preparamos su entierro, su cuerpo estaba ligero como pluma y no encontramos huella de enfermedad. Al cavar la tumba vimos que la tierra salía negra y tibia, igual que aquella vez en la grieta. Sellamos el cajón sin flores, ella no las quería. Hoy vivo en la ciudad, con telefonía veloz y luces que nunca se apagan. Sin embargo, hay madrugadas en que la pantalla de mi computadora parpadea, se cubre de estática y aparece un mensaje repetido en caracteres blancos: pidan permiso. Entonces recuerdo el rancho, el olor del copal, el remolino de polvo y el silencio que siguió a cada nombre pronunciado. Cierro sesión, apago todo y espero a que amanezca, porque he comprendido que algunos lugares y algunas personas no admiten que se les falte el respeto. Si lo olvidas, la tierra misma se encarga de recordártelo. El animal que sonreía. Siempre creí que las historias de aparecidos eran exageraciones de viejos que buscaban asustar a los niños para mantenerlos en casa al caer la noche. Hoy, casi 3 décadas después, todavía tiemblo cuando recuerdo lo que me ocurrió en 1997 en el rancho Santuario del Peñón, a media hora de los llanos secos que rodean Huejuquilla el Alto, Jalisco. Tenía 17 años, era rápido con el balón y no conocía otro sueño que convertirme en delantero del equipo municipal. Entrenábamos en el campo de San Gregorio, un barrio polvoso al que se llegaba cruzando una vereda flanqueada por nopaleras y mezquites retorcidos. Aquella tarde de agosto sostuvimos un interescuadras que se alargó hasta que el sudor nos supo a hierro. El sol se había ido sin que lo notáramos y el entrenador dio la última voz justo cuando el cielo se volvió de un azul negruzco, sin luna, sin luciérnagas. Mis compañeros se dispersaron en camionetas ajenas, yo era el único que volvía a pie. Apreté los cordones, colgué los tachones al cuello y emprendí el trayecto de 5 kilómetros por el camino de terracería. Todavía olía a tierra recién regada por algún regadío clandestino cuando alcancé la primera loma. La oscuridad allí parecía más espesa, como si las sombras tuvieran peso. Sentí que alguien me observaba. Fingí valor, levanté la cabeza y avancé con paso firme. Al coronar la pendiente la vi. Una figura femenina, alta y desgarbada, con un sombrero ancho, quizá de charro, quizá de mariachi antiguo. El ala ocultaba su rostro. Su vestido llegaba hasta el polvo y se mecía con un viento que yo no sentía.
Caminaba en dirección opuesta a la mía, pero por el centro de la vereda, obligándome a orillarme. No me pareció prudente rodearla. Me adelanté a buen ritmo y, al pasar, murmuré un saludo que jamás recibió respuesta. El silencio resultó más áspero que un insulto. Sin frenarme, giré la cabeza para verla durante medio segundo, y fue suficiente para que la razón me abandonara. Sus pies no tocaban el suelo. Deslizaba su peso sobre el aire con la ligereza de una cometa suelta. Entonces inició un ascenso, suave, casi perezoso, hasta quedar suspendida a unos 2 metros sobre el sendero. Las faldas colgaban como una cortina vieja. Un olor a flor marchita se derramó y mis piernas se rindieron. Me arrodillé sin comprender qué parte de mi cuerpo tenía aún control sobre sí misma. El corazón retumbaba en los tímpanos y un zumbido me atravesó los huesos. No recuerdo haber gritado. Creo que ningún sonido lograría atravesar una noche así. La figura se ladeó, avanzó un par de metros sobre el aire y se internó en el monte, en línea recta, abriendo brecha entre magueyes secos sin rozarlos. Cuando desapareció, pude moverme. Corrí sin sentir los pies, dejé atrás el cerro, el potrero, la acequia y la barda de piedra. Al llegar a casa tropecé con la puerta y desperté a mi abuela, doña Ofelia, quien llevaba años viuda y rezaba el rosario 2 veces al día. Supe que estaba vivo porque me recriminó el susto con la misma fuerza con que me acercó un jarro de té de hojas de guayaba. Mientras mis manos temblaban contra la loza caliente, le conté lo visto. Ella apretó los labios, cruzó los brazos y dijo apenas: no vuelvas por ese camino después del toque de ánimas. Me sentí niño, pero asentí. 2 semanas pasaron antes de que volviera a oscurecer estando lejos de casa. No hubo partido, solo quedé atrapado reparando una cerca de alambre para ganar un poco de dinero extra. El cielo se entintó demasiado rápido y la vereda parecía más larga de lo habitual. Me detuve en la bifurcación donde un mezquite viejo marca el punto medio. El viento arrastraba tierra y el crujido de las ramas se confundía con algo que se arrastraba más allá de la cerca. Fue entonces cuando apareció el perro. Era negro como carbón y del tamaño de un ternero flaco. Se acercó moviendo la cola, sin enseñar los dientes. Pensé en espantarlo, pero el brillo de sus ojos, un rojo tan intenso que parecía incandescente, me clavó al suelo. El animal se acomodó a mi lado izquierdo, a la misma velocidad que mis pasos. En otra ocasión habría agradecido la compañía para espantar coyotes, pero presentí que aquella bestia no era de este mundo. Aún así, la necesitaba. Cuanto más oscuro se ponía el paraje, más nítido se dibujaba su silueta peluda. Avanzamos juntos unos 500 metros. Yo le hablaba en voz baja, cosas sin sentido, que faltaba poco para llegar, que esa tierra era tranquila, que no había peligro. Cada frase era un intento de convencerme a mí mismo. El perro movía la cola y ladeaba la cabeza, como si escuchara y aprobara. Cuando divisé el primer conjunto de encinos que antecede al rancho, le agradecí en un susurro. Fue mi último error racional de la noche. Porque justo en ese segundo el animal sonrió. Sus labios se alzaron mostrando una dentadura perfecta, demasiado humana. Luego desapareció. No se alejó ni se esfumó en la penumbra, se quebró en 1000 motas de sombra que se apagaron al tocar el suelo. Quedé solo con un olor a azufre en la nariz y aquella sensación viscosa en la garganta que antecede al vómito. Un ramalazo de risa, seca, hueca, burlona, se alzó entre los árboles. Inútil buscar con los ojos, el sonido venía de todas partes a la vez. Corrí tan rápido que ni recuerdo cómo crucé la zanja cercana al molino. Al llegar a la barda de adobe de la casa me apoyé en las tejas, incapaz de enderezarme. Mi abuela salió sin linterna, dijo haber sentido un viento helado que le apagó las velas adentro. Me tiré a sus pies y lloré. Aquella noche, por primera vez, doña Ofelia puso una silla detrás de la puerta y se sentó a rezar hasta que clareó el horizonte. Intenté continuar con mi vida. Faltaba poco para las fiestas patrias y el pueblo vivía para el jaripeo. Durante el día ayudaba en el rancho, pero al anochecer evitaba la vereda. Tomaba el camino largo, el que bordea el río seco. Mis compañeros se burlaban de mi nueva prudencia. No conté nada, necesitaba creer que el silencio enterraría la memoria. Yo mismo empecé a dudar de lo ocurrido.
Tal vez el cansancio, la oscuridad y una imaginación inflamable habían conspirado. Llegó el 14 de septiembre. Quedamos de reunirnos en la cancha de básquet para colgar los adornos del festejo y rematar con cascarita. El trabajo se alargó y los demás partieron en camioneta. A mí se me ponchó la bici. No quise pasar por la vereda maldita ni por el lecho pedregoso del río. Preferí un atajo que cruzaba la milpa del señor Bracho, un héroe local que jamás negó un favor. En cuanto di los primeros pasos comprendí que nada cambiaría el destino de esa noche, la misma oscuridad espesa, el mismo aire sin cigarras. La milpa crujía bajo cada pisada. El maíz seco se movía apenas, como si seres diminutos caminaran entre los tallos. Empecé a oír respiraciones ajenas que se mezclaban con la mía. Me obligué a ignorarlas, pero un ligero jadeo se elevó sobre los demás, el de un perro. Apreté los puños. Salió a mi paso, idéntico al anterior, ojos encendidos y hocico húmedo. Esta vez no caminó a mi lado, se colocó frente a mí y me bloqueó el paso. Mi cuerpo se paralizó igual que aquella primera vez bajo la loma. El animal levantó la cabeza y los tallos de maíz a su alrededor se doblaron como si un remolino invisible los empujara. Escuché un chasquido detrás de mí. Al girar, vi a la mujer del sombrero, flotando sobre la cima de los surcos. Era imposible distinguir su rostro, pero su presencia pesaba como grada llena. El perro se sentó, ladeó la cabeza y abrió el hocico para soltar esa risa de ultratumba que ya conocía. Sus dientes brillaron bajo un reflejo inexistente. Descubrí entonces que las fauces formaban palabras mudas, como labios que imitan oraciones blasfemas. La figura femenina alzó un brazo huesudo que emergió de la manga. Pareció señalarme, aunque no estaba segura de que tuviera dedos. El perro se puso en pie y dio un paso hacia mí. Hubiera retrocedido, pero mis talones chocaron contra un surco elevado y caí de espaldas. Perdí la noción de cuántas estrellas falsas destellaron en mis párpados. Solamente recuerdo el olor metálico de mi propia sangre, me había partido el labio. No hubo más risa. El silencio volvió a caer con un espesor antinatural, solo interrumpido por el siseo del viento entre las hojas secas. Me mostré indefenso demasiado tiempo. Cuando reuní valor para incorporarme, la mujer y el perro ya no estaban. Sin embargo, donde el animal había pisado quedaba una huella ardiente en la tierra, una depresión que despedía humo blanco. No quise comprobar la temperatura, la vista bastó para aterrarme. Llegué a casa con la camiseta hecha trizas, los labios hinchados y las manos cubiertas de lodo seco. Mi abuela decidió que bastante era bastante. Llamó al párroco, al curandero y a un compadre experto en rezos de limpieza. La casa se convirtió en cueva de sahumerio. La madrugada entera ardieron hierbas y se rezaron letanías en latín y en náhuatl. Yo me encerré en mi cuarto, con la luz del quinqué temblando en la pared. Cada sombra parecía adquirir vida propia. No pegué los ojos. Cuando clareó, las llamas del brasero se consumieron y el humo formó una columna gris que ascendió lenta hasta el techo antes de dispersarse. En esa nube vi el perfil del sombrero y la mueca del perro. Supe que aquello no terminaría en bendiciones. Hablamos con el sacerdote. Sugirió cambiar de horario, evitar la noche, vendarme de fe. No funcionó. La tercera aparición ocurrió un mes después, antes del amanecer. Esta vez mi abuela venía conmigo, íbamos al templo a colocar las flores para el rosario de la aurora. El camino era el mismo de la primera noche fatídica. Un viento seco se levantó cuando alcanzamos la loma y escuché a mi abuela jadear. No por cansancio, sus ojos se clavaron en las sombras que se espesaban entre los mezquites. Me tomó del brazo con una fuerza que no le conocía. Levanté la vista y allí estaban los dos, la mujer flotando, el perro sentado, los ojos rojos, brillando con un fulgor que parecía beberse toda la luz. Mi abuela no gritó. Solo comenzó a rezar en voz baja, en un español quebrado por el temblor. El perro se alzó sobre las patas traseras e imitó la postura humana con grotesca facilidad. La mujer se inclinó, como si escuchara una melodía lejana. Yo estaba atrapado en medio. Sentí que el aire se endurecía y me oprimía el pecho. Quise correr, pero mi abuela clavó las uñas en mi antebrazo obligándome a permanecer firme.
De la boca semiabierta del animal salió un hilo de vapor, igual que el aliento de un habitante de hielo, y luego un chasquido que estremeció los árboles. Entonces ocurrió lo que más miedo me da rememorar. La mujer se desvaneció en una nube de ceniza, absorbida por el mismo viento que nos azotaba. El perro abrió el hocico y aspiró esa ceniza como si fuera polvo de azúcar. Sus ojos se encendieron hasta volverse brasas vivas y después implosionó. No hay otra palabra. Se contrajo en sí mismo, quedó reducido a una mancha negra en la tierra, un círculo aromático a azufre y flor marchita. Regresamos a casa sin intercambiar una sílaba. Mi abuela se echó en su hamaca, rendida, y no volvió a levantarse, murió 3 semanas después, un 28 de octubre. El médico certificó un paro respiratorio. Yo sé que aquella mañana dejó el corazón anclado en la loma y el cuerpo simplemente tardó en aceptar la ausencia. Desde entonces no camino de noche. Abandoné el fútbol, vendí el rancho y ahora vivo en Guadalajara, en un segundo piso sin vistas al campo. Pero cuando duermo mal, y duermo mal casi siempre, escucho una risa canina rebotando en los pasillos del condominio. Sé que el animal que sonreía encontró la forma de seguirme. Tal vez esté compuesto de aquello que no requería raíces para caminar la vereda, tal vez sea solo el remanente de un mal más antiguo que todos los caminos. Las noches en que ese eco se cuela por debajo de la puerta, me siento otra vez aquel muchacho inmóvil bajo la loma, mirando a una mujer volar y a un perro reír. Aprieto los párpados y espero el amanecer, confiando en que todavía exista un borde de luz donde las sombras no sepan flotar. Luz que no se apaga. Me llamo Miguel Romero y, aunque hoy vivo en la costa de Colima, la historia que voy a relatar ocurrió muy lejos del mar, en un rancho perdido entre los cañaverales del sur de Tabasco. Corría 1998 y yo, con 25 años recién cumplidos, había aceptado un contrato temporal para medir la calidad de los suelos en la localidad de San Jerónimo de la Palma, un caserío al que solo se llegaba por brechas de terracería que el río Grijalva inundaba cada temporada de lluvias. Me atrajo la paga, pero también la posibilidad de escapar unos meses de la rutina citadina y probarme en un entorno que, según los ingenieros que me contrataron, seguía viviendo en otra época. Desde el primer día algo me resultó extraño. Los hornos de cal construidos al borde del camino exhalaban humo día y noche, aunque nadie parecía vigilarlos. Al preguntar por el encargado, los peones respondían con evasivas y un gesto que combinaba respeto y temor, como si el fuego perteneciera a un dueño ausente cuya mención les pesara en la lengua. Yo no atribuía supersticiones, hasta que conocí a doña Brígida, la curandera del pueblo, quien aceptó alquilarme una habitación anexa a su casa de madera. Cada tarde, después de mis recorridos por el monte, doña Brígida me ofrecía café de olla y me hablaba de la lumbre vieja, un fantasma que, aseguraba, custodiaba la tierra desde los tiempos de la colonia. Decía que se manifestaba con un resplandor anaranjado que trepaba por los tallos de caña hasta incendiar la oscuridad y que su aparición anunciaba tragedia. Me pareció un cuento para espantar forasteros, así que lo escuchaba con cortesía y lo dejaba pasar. La rutina cambió la noche del 7 de agosto, cuando los jornaleros celebraron la fiesta de la Santa Cruz de los Martínez, apellido de la familia que había fundado el rancho hacía más de un siglo. Colgaron faroles de papel en la plaza y prepararon un banquete de iguana en chilmole. Pasadas las 10, alguien sacó un tambor de cuero, el retumbar era tan profundo que pensé sentir la tierra vibrar bajo mi silla. Entonces apareció una figura que no esperaba ver, un hombre alto, cubierto con un zarape rojo, el rostro oculto tras una máscara de barro sin rasgos, únicamente 2 agujeros deforme por ojos y una hendidura vertical por boca. Se movía despacio, sin sumarse a la música ni saludar a nadie. Parecía olfatear el aire. Aunque el calor era espeso, un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, ningún lugareño parecía notarlo, o quizás fingían no verlo. La voz de doña Brígida, a mi lado, me llegó como un susurro: no lo mires de frente. Obedecí instintivamente, pero aquella silueta ya me había localizado. Sentí su atención sobre mí como un peso. No hubo diálogo, solo el latido de mi corazón marcando el ritmo con el tambor.
De pronto las antorchas chisporrotearon y al alzar la vista el extraño había desaparecido. Quise restarle importancia, mas esa misma madrugada, al volver a mi habitación, noté que debajo de la puerta se filtraba un resplandor naranja. Abrí sin pensarlo, al otro lado no había fuego, sino ceniza ardiendo en silencio a lo largo del umbral, dibujando una línea exacta. El aire olía a cal viva y caña quemada. Me quedé helado. Al parpadear, la ceniza se apagó, dejando un rastro de polvo gris. La mañana siguiente inicié las mediciones programadas en la loma del Ceibal, una zona que los peones evitaban. Decían que la tierra allí retumbaba. Subí solo. El sol golpeaba sin piedad, pero el suelo estaba frío, casi húmedo, como si una sombra invisible lo cubriera. Planté la barrena y comencé a girar. Apenas había penetrado unos centímetros cuando algo tiró del instrumento desde abajo. No fue una raíz, ni una piedra, aquello jaló con fuerza consciente. Solté y me aparté. La barrena quedó erguida sobre la tierra, vibrando como una aguja metálica sobre cristal. Entonces, desde un cañaveral cercano, emergió de nuevo la figura enmascarada. Esta vez portaba un candil antiguo que, pese a la luz plena del día, brillaba como un amanecer encapsulado. No caminaba sobre el suelo, parecía deslizarse, como humo sólido. Se detuvo a pocos metros. El candil se alzó, iluminó mi rostro y, en esa luz imposible, escuché dentro de mi cabeza una voz profunda, distante, como si brotara de un pozo. Te llevas lo que no entiendes. Reaccioné corriendo cuesta abajo sin recoger el equipo. No recuerdo cómo llegué a la casa de doña Brígida. La anciana me encontró temblando. Le conté lo ocurrido. Ella prendió una vela de cera oscura y, sin pronunciar palabra, me puso sobre el pecho un collar tejido con semillas de yasnik. El colgante ardía contra mi piel, pero me aferré a él. Durante los días que siguieron, el pueblo entró en una quietud extraña. Los hornos de cal se apagaron, la música cesó y la gente evitaba mirarme. Por las noches, sin embargo, veía destellos naranjas detrás de las lomas, como si una procesión de llamas recorriera los caminos. Los destellos se acercaban cada vez más. La víspera de mi partida, el cielo se cargó de nubes moradas y comenzó a llover ceniza fina. Me refugié en la cocina de la curandera. El reloj marcaba las 2:17 de la mañana cuando la puerta crujió. La vela se extinguió y el candil del forastero encendió el umbral, revelando su silueta. No abrió la boca, pero la voz golpeó las paredes. El suelo sangra cuando lo hieren. Tú lo heriste. Consciente de que huir era inútil, recordé las palabras de doña Brígida: el fuego respeta al fuego. Tomé un tronco ardiente del fogón y lo alcé frente a la máscara. El resplandor chocó con el del candil, y en ese choque vi lo imposible: la máscara se agrietó, dejando escapar una luz rojiza que latía como carne viva. El ser retrocedió sin un sonido, pero el piso tembló. Detrás de él, el pasillo se encendía como un túnel hacia el centro mismo de la tierra. Un golpe de aire barrió las llamas y todo quedó a oscuras. Al recuperar el aliento me descubrí solo, el tronco consumido en el suelo y, sobre las tablas, un círculo de ceniza exacto. Al centro reposaba la barrena que había perdido en la loma, oxidada, doblada como si manos gigantes la hubieran triturado. Partí al amanecer, mientras el pueblo despertaba en silencio. Nadie se despidió. Al llegar al cruce donde la brecha se une con la carretera estatal, el motor de la camioneta se ahogó. Miré por el retrovisor. Allá, entre la bruma, el candil ardía, quieto, como un faro que marcara mi lugar en un mapa invisible. Giré la llave, el motor arrancó. No, volví la vista. Han pasado 27 años. He trabajado en muchos ranchos, visto sequías y plagas, pero jamás he regresado a San Jerónimo. A veces, cuando un incendio consume potreros lejanos, el humo trae un olor inconfundible a cal viva y caña carbonizada. Entonces, sé que la lumbre vieja sigue en su guardia, y que, de algún modo, aquel candil aún me busca para recordarme que la tierra tiene memoria y, si la profanas, enciende su propio fuego para vigilarte, aún más allá de la noche. Desde aquella madrugada no soporto el color naranja encendido.
Apago de inmediato cualquier vela que titilee así, cierro las cortinas cuando el atardecer se pinta de cobre y evito las fiestas patronales donde los cohetes iluminan el cielo. Porque cada destello podría ser la chispa que señale mi ubicación al guardián encapuchado. Y. Temo que la próxima vez no intente avisarme, sino reclamarme. He escrito esto con la esperanza de que el fuego, al ser narrado, encuentre reposo. Si mis palabras arden en tu mente esta noche, recuerda, en los pueblos más apartados las leyendas no son adorno folclórico. Son advertencias prendidas como brasas sobre el umbral de la realidad. Y algunas luces jamás se apagan.